a hablar. O más bien dicho, ya nos viene hablando desde el comienzo de la reunión. Gloria al Señor. Quiero con ustedes leer en la carta a los Hebreos el capítulo 10, versículos 38 y 39. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39, y de alguna manera vamos a estar continuando con lo que quedamos pensando en el principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué era? Decíamos olvidar el pasado, extendernos hacia adelante y proseguir a la meta. ¿Verdad? Eso es lo que estábamos diciendo. Y ahora la palabra del Señor aquí nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. El apóstol enfatiza con una convicción extraordinaria: nosotros no somos de los que retroceden, porque retroceder significa no agradar al Señor. Cuando nosotros miramos en el diccionario qué es retroceder, dice el diccionario: volver atrás, retornar, regresar, volverse. Todos sabemos lo que es regresar. ¿Cuántas veces habremos salido de la casa para ir a algún lugar y en el camino lo pensamos mejor y dijimos no, mejor me vuelvo? Y a veces para salvarnos de algo que podía dañarnos, a veces para no hacer algo indebido, pero en el camino allí comenzamos a evaluar y nos dimos cuenta que mejor era regresar. Pero en este caso, cuando se trata de nuestra vida cristiana, hermano, regresar siempre significa una pérdida, Y lo que quisiera que compartiéramos, que pensáramos juntos en esta mañana, es qué significa retroceder en la Biblia. ¿Qué consecuencias tiene retroceder en la fe? ¿Cómo puedo evitar retroceder? ¿Y qué puedo hacer si me doy cuenta que estoy retrocediendo? Mire, si podemos contestarnos todas estas preguntas, seguramente que vamos a salir airosos, victoriosos. Primero, ¿qué significa no en el diccionario? ¿Qué significa en las Escrituras, en la Biblia, el hecho o la acción de retroceder? La segunda cosa, decíamos, ¿qué consecuencia tiene retroceder? ¿Cómo puedo evitar retroceder? Y si en alguna manera me doy cuenta que están rondando pensamientos en mi cabeza para retroceder, ¿qué puedo hacer frente a esos pensamientos? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que retroceder implica un paso más que regresar. Significa un cambio de dirección, una desviación del camino correcto, un abandono de los principios espirituales, un alejamiento de Dios. ¿Qué diferencia, hermano, con la definición del diccionario de la Real Academia? Solo dice regresar, retornar, que en algunos casos hasta pudiera ser beneficioso,
Pero cuando se trata de lo que la Biblia nos dice respecto de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de fe, dice que es un cambio de dirección, hermano. Y si estamos avanzando hacia el Señor, estamos avanzando hacia la voluntad del Señor y en alguna manera cambiamos de dirección, realmente eso es trágico en nuestra vida. Pero también es una desviación del camino correcto. Y esto no hace falta aclararlo, hermano. Si me aparto del camino correcto, estoy en el incorrecto. Y si estoy en el incorrecto, pierdo todas las bendiciones del Señor y me expongo a sufrir daño en mi vida espiritual. Y aún mi salvación está en riesgo si yo me desvío del camino correcto que el Señor ha trazado. Es un abandono de los principios espirituales, hermanos. Estamos viviendo un tiempo, y usted lo sabe bien porque al igual que cada uno de nosotros, luchamos, hermano, con esas cosas que de pronto quieren dibujar las Escrituras para hacernos desviar del propósito eterno del Señor. Y hoy hay mucho de eso, hermano. Y se apela a un montón de cosas. Mire, si usted mira allí en internet, se va a encontrar con muchas cosas que ponen en duda la veracidad de la Biblia. ¿Qué hago? ¿Le creo? No, porque encontraron un manuscrito. Mire, a mí no me importa el manuscrito, a mí me importa que quienes de alguna manera estudiaron y hicieron el canon de las Escrituras, buscaron con ahínco el hecho que la Escritura fuera legítima y que fuese palabra de Dios, inspirada por Dios. Eso me basta y me sobra, hermano. Entonces no voy a dar oído a aquellos que quieren dibujar la palabra del Señor, haciéndome creer lo que la palabra del Señor no dice, porque eso me va a llevar indudablemente a desviarme de la verdadera voluntad del Señor. Un abandono de los principios espirituales. Tenemos claro cuáles son los principios espirituales que la Biblia nos da a cada uno de nosotros, que debemos poner en práctica, que debe ser la forma de manejarnos en la vida. Por eso hoy decíamos, estamos en desventaja con el mundo en algunas cosas, porque el mundo puede apelar a lo que le viene a la mente, pero nosotros lo tenemos que procesar, lo tenemos que pasar por la palabra del Señor. Tenemos que consultar al Señor si estamos en duda en alguna manera, y entonces cuando el Señor nos da la convicción, aunque difiera de lo que el mundo dice, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Y a veces parece sencillo decirlo, pero a la hora de ponerlo en práctica se complican algunas cosas, ¿vio? Y entonces allí hay que estar realmente decidida a hacer lo que manda la palabra del Señor. Porque en definitiva, decíamos, es un alejamiento de Dios. ¿Cómo cree usted que le puede ir a una persona que se aleja, que se distancia de Dios? Si Dios nos enseña que la manera de poder agradarle y contar con su bendición sobre nuestra vida consiste en todo lo contrario. En vez de distanciarnos, estrechar nuestra comunión con el Señor. Estar más cerca del Señor, oír la voz del Señor, relacionarme de tal manera con el Señor que nada me distancie, porque a la distancia es más difícil escuchar la voz. Pero cuando estamos cerca, hermanos, aunque el Señor susurre, habremos de escuchar su voz en nuestra vida y en nuestro corazón.
Y esto no se trata de una debilidad pasajera, sino de un estado de ánimo que nos puede llevar a la perdición, hermano, a la perdición. Alejarse del Señor, darle la espalda al Señor es sinónimo de perdición. Es sinónimo de perdición. Y entonces debemos tomar muy en consideración estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Y lo leímos. ¿Qué dice la Biblia de los que retroceden? ¿Cómo ve Dios el retroceso de un hijo, una hija suya? ¿Cómo ve Dios el retroceso de su pueblo? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué dice la Biblia? No agrada a Dios. Dios no se agrada de aquellas personas que le niegan. Dios no se agrada de aquellas personas que le abandonan. Dios no se agrada de aquellos que abandonan los principios bíblicos para vivir conforme al mundo o conforme a la carne, porque la Biblia es específica con relación a el costo de vivir en la carne. El resultado de dar rienda suelta a los deseos que antes batallaban y aún luchan en nuestra vida, y los debemos aplastar y los debemos poner en sujeción y debemos sobreponernos sobre aquellas reacciones que a este cuerpo natural le gusta. Cuando alguien a usted le ofende, la tendencia natural es a defenderme, y en ese hecho de defenderme posiblemente estoy apelando a alguna acción o alguna palabra que no le agrada al Señor y que no honra al Señor. Y al Señor lo debemos honrar en todo, aunque eso signifique perder, aunque eso signifique aparentemente quedar en vergüenza delante de otro, pero lo importante es hacer lo correcto, hacer la voluntad del Señor. ¿Qué significa en la Biblia, decíamos, mirar atrás o retroceder, lo cual es lo mismo? La Biblia utiliza esta metáfora y habla de aquel agricultor que frente al campo se dispone a arar y toma las manceras del arado, porque en aquel tiempo la única forma de conducir, de guiar el arado para que el arado abriera surco era justamente teniendo las manceras, presionando para que la reja del arado penetre en la profundidad de la tierra y sea impulsado abriendo el surco y manteniendo una distancia, una dirección, una línea recta que va a depender de aquel que lleva el arado a través de las manceras, a través de la conducción que puede hacer. Pero dice que si el que lleva las manceras del arado mira hacia atrás, se distrae, cambia la mirada, va a perder la meta, va a perder la línea que debe seguir, y el surco, imagínese cómo va a salir. Pero para que el surco sea recto, para que el surco mantenga una línea recta, tengo que tener en claro la meta, allá, el punto, allá al otro lado del campo, a donde tengo que mantener la dirección, porque de lo contrario habré de malograr la acción de arar o el surco, o luego va a traer dificultades a la hora de sembrar. Y la Biblia utiliza estas metáforas porque justamente va más allá de un hecho físico o de un hecho natural. Representa mirar atrás o retroceder, representa un anhelo del pasado, anhelar, como hoy decíamos al principio, anhelar algo que ya dejé atrás y a lo cual no tengo que volver. Volver a anhelar algo. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó?
quedó convertida en una estatua de sal, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque teniendo la orden de Dios de no mirar atrás, ella anheló algo que quedaba allí atrás, que no sabemos qué es porque la Biblia no lo dice, pero algo le hizo volver, un anhelo del pasado, una nostalgia de lo que había dejado atrás, una falta, eso significaba una falta de confianza en Dios, que le había dicho no te mires atrás, y le iba a dar salvación. Eso significaba de alguna manera resistir a lo que Dios le había dicho. Nos ayude el Señor, hermanos, a nosotros a poder considerar estas cosas a la hora de tener la tentación o el deseo de mirar atrás, de volvernos atrás, o de tener un anhelo, una nostalgia de aquellas cosas. Ah, pero mira, yo no tenía a Cristo, pero tenía plata, podía hacer lo que se me daba la gana. Ahora estoy más limitado, pero tengo a Cristo, pero tengo al que me guía, tengo al que prometió que nada me va a faltar, tengo a aquel que, aleluya, es poderoso para proveerme de todas las cosas. Y no solo para tener dinero en el bolsillo, sino para tenerle a Él como el proveedor de todas las cosas, y que mi confianza esté en aquel que me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que mis decisiones no se basen en lo que puedo o en lo que tengo, sino en quién está conmigo, en quién es mi Señor, quién es mi Salvador, lo que Él me ha prometido. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo evito retroceder? ¿Cómo evito retroceder? Bueno, en primer lugar, debo tomar una decisión férrea. Cuando digo voy a seguir al Señor, cuando digo soy un cristiano, cuando digo tú eres mi Señor, debo tomar una férrea decisión de seguirle a pesar de lo que venga. Mire, ni el Imperio Romano ni los leones del circo romano pudieron detener a aquellos cristianos, que cuando los leones le abrían la reja a los leones y los leones hambrientos salían para devorarlos, ellos cantaban al Señor allí en el circo romano. Imagine cuál fue el resultado. Los leones quedaron satisfechos, pero el Señor quedó más satisfecho con la actitud de aquellos que confiaron en Él y estuvieron dispuestos a morir por el Señor. Y lo hicieron. Y seguramente van a tener su gran recompensa en el cielo, porque aquel que confiese el nombre del Señor en esta tierra, su nombre será confesado delante del Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Entonces no evaluemos lo que gano o lo que pierdo. Evaluemos la bendición del Señor, que es suficiente, que basta, que no hace falta otra cosa, porque si tengo la bendición del Señor, nada me faltará, dice la palabra del Señor. ¿Estás luchando, hermano? ¿Estás luchando, hermana? La palabra del Señor me dice que no tengo que desviar mi mirada del Señor, porque Él alimenta a las aves del cielo. Él hace que los lirios del campo se vistan mejor que Salomón, que estaba rodeado de esplendor y de riqueza. La carroza de Salomón estaba toda ornamentada en oro. Así que mire, ¿qué le hacía falta a Salomón? Sin embargo, Salomón, con sus mejores vestimentas traídas de otros países, los hilos de sus vestiduras eran importados. Sin embargo, no pudo vestirse como un lirio del campo que lo viste el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esta confianza. Pero más allá de tener una férrea decisión como tuvo Josué,
Yo cada vez que leo esto, digo, ¿será un error de quien le tocó traducir la Biblia? La Biblia que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? La Reina Valera. ¿Será que se equivocó y traspuso los términos? ¿Se acuerda lo que dijo Josué? ¿Qué dijo? Mire, hasta yo lo escuché predicar y lo escuché predicar al revés. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Pero dice eso la Biblia? Dice yo y mi casa. Si el profesor en la escuela o en la facultad le decimos yo y mi casa, seguramente nos va a hacer una corrección. No se dice así, mi casa y yo. Pero yo no creo que fue un error, hermano. Era la decisión de Josué. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo lo voy a hacer. Si mi casa no lo hace, lo lamento, pero yo no voy a ceder y voy a hacer la voluntad del Señor. Tenía una férrea decisión. Aunque todos le den la espalda, aunque otros no me sigan, aunque otros lo nieguen, yo voy a ser fiel al Señor. La primera cosa que tenemos que hacer es tomar una férrea decisión por seguir y servir fielmente al Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer es fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cómo cree usted que podemos fortalecer nuestra relación con Dios? ¿Cómo cree que podemos fortalecerlo? Orando, leyendo la Biblia y buscando la presencia del Señor en nuestra vida, en una comunión profunda con el Señor que nos va a ayudar, como decíamos momentos antes, a escuchar su voz en los momentos de conflicto, en los momentos de necesidad de su dirección. Otra de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es rodearnos de gente de fe. Yo no sé si usted lo escuchó, yo lo escuché muchas veces. Mire, yo sigo al Señor. No, yo a la iglesia no voy porque no hace falta ir a la iglesia para ser un cristiano. Mire, rodearnos de gente de fe nos estimula, nos ayuda. La oración de mi hermano, el de pronto cuando estoy en duda, cuando estoy en incertidumbre, hermano, orá por mí, no sé qué hacer. Y Dios pone una palabra en el hermano, en la hermana y me da la dirección que estoy necesitando. No podemos vivir solos. Por eso el Señor instituyó la iglesia, su pueblo, el grupo de escogidos, aleluya, nos sacó del mundo. Eso es lo que significa iglesia, nos sacó del mundo, nos trajo a una familia, alabado el nombre del Señor, para ser pertenencia de Dios, pero para vivir nosotros, entre nosotros en comunión, amándonos, perdonándonos, soportándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, ¿verdad que sí? Y qué bien nos hace cada vez que nos reunimos, cada vez que nos vemos, cada vez que un hermano nos da un apretón de mano, nos da una palmada en la espalda y me dice, estoy orando por vos. Hermano, eso no tiene precio, eso nos estimula, eso nos anima, aún en los momentos más adversos de nuestra vida. Rodearnos de gente de fe. Es que la gente de fe habla otro idioma, ¿verdad? La gente que tiene fe habla un idioma de fe. No se basa en los hechos naturales, se basa en las promesas del Señor
y en lo que Dios ha prometido. Mira, hermano, yo sé que estás pasando una lucha, yo sé que estás pasando un momento de sacudimiento, sé que estás, posiblemente tu fe se está desestabilizando, pero si pones la mirada en el Señor, si buscas la palabra del Señor, el Señor te va a auxiliar y te va a sacar a victoria. Gracias, Señor, porque mis razonamientos, mis dudas me estaban llevando a dudar de tu protección y de tu cuidado. La otra cosa que tenemos que hacer para retroceder o para evitar retroceder es aprender de los errores del pasado. ¿Alguna vez se equivocó? Yo escuché a alguno que dijo, no, yo nunca me equivoqué. Todos los días nos equivocamos, ¿o no? Todos los días. Gracias a Dios, en cosas que se pueden manejar, que se pueden arreglar, que se pueden corregir. No, mira, perdóname, la verdad, no sé qué estaba pensando, te contesté, te dije tal cosa, pero no, estuvo muy mal. Y corregimos aquello, ¿verdad? Porque son cosas de la convivencia, de pronto del relacionarnos, de nuestro estado de ánimo, de la situación que estamos atravesando, y de pronto reaccionamos de una manera que no es la mejor, pero cuando nos damos cuenta podemos corregir el error. Pero sí tenemos que aprender de los errores del pasado. El que se equivoca 2 veces con la misma situación es un problema. Me equivoqué una, me di cuenta del error y entonces le digo, Señor, me equivoqué, perdóname, ayúdame a no volver a equivocarme. Porque si me sigo equivocando, entonces me estoy exponiendo a vivir una vida de la cual Dios no me va a respaldar. Porque la Biblia dice que si yo, sabiendo que estoy pecando, persisto en el pecado, ya no hay perdón, porque estoy pisoteando la sangre del sacrificio del Señor. ¿Se da cuenta? Si de alguna manera quiero evitar retroceder, tengo que perdonar a los que me han ofendido. ¿Usted está de acuerdo conmigo, verdad? Sí. Pero en la consejería escuchamos otra cosa. No, pastor, ¿cómo me pide que lo perdone? Miren lo que hizo. ¿Es verdad o no es verdad? Todos estamos de acuerdo que hay que perdonar. Es más, la Biblia nos manda que debemos perdonar, como Jesús nos perdonó a nosotros. Pero a la hora de perdonar, empezamos a argumentar y el diablo nos hace acordar hasta detalles pequeñitos. No, pero si cuando me dijo tal cosa, lo dijo de tal manera, y mire, y empezamos a tener una memoria extraordinaria de las ofensas, de lo que me produjo dolor, y eso lo utilizamos como un argumento para detener la acción de perdonar. Y eso sí que nos lleva a retroceder, hermano. Eso sí que nos lleva a mirar hacia atrás. Eso sí que nos hace perder la meta a seguir. Ahora, dice la palabra del Señor que debemos tomar las manceras del arado y debemos mirar adelante y avanzar. ¿Qué puedo hacer si siento que estoy retrocediendo en mi fe? Porque todos nos damos cuenta, ¿verdad? Si de pronto ya no tengo la misma pasión, si cuando llega el momento de orar, no sé, cada uno tiene su horario para orar. Yo cuando me levanto a la mañana,
Me aseo y voy a orar, porque si después no lo hago ahí, después hay cosas que a uno lo distraen y cosas que hay que hacer y demás. Así que ese es un momento, y antes de dormir, cuando todo está en calma y en silencio, para mí son los mejores momentos para orar. Pero cada uno tiene sus horarios, sus momentos, sus lugares para orar. Pero si me doy cuenta que ya no estoy orando con la misma pasión, con la misma fe, si ya no estoy disfrutando el tiempo de comunión con el Señor, si ya no estoy teniendo ese diálogo con el Señor, entonces tengo que empezar a revisarme qué está pasando en mi vida, que ya no siento la presencia del Señor. Vio que a veces hay momentos que decimos que parece que el cielo está cerrado y que mi oración no llega ni, algunos dicen así, mi oración no llega ni al techo. Mire, si la oración no llega al techo debe ser porque la oración está mal encarada. Porque cada vez que nosotros hablamos a Dios, Dios nos escucha, hermano. Pero no me escucha si yo no perdono. No me escucha si yo persisto en el pecado. No me escucha si no estoy arrepentido. No me escucha si no estoy actuando correctamente. Pero sí nos va a dar la oportunidad de corregir la situación para poder entonces restablecer la comunión con el Señor. Pero si me doy cuenta de alguna manera que estoy retrocediendo, hermanos, tenemos que aprovechar la familia de la fe, buscar a un hermano o a una hermana de fe que tenga una trayectoria en el camino del Señor, una trayectoria que avale su consejo, y entonces acercarme a decirle, hermano, necesito tu consejo, necesito tu ayuda. Me doy cuenta que estoy retrocediendo, me doy cuenta que no estoy avanzando, me doy cuenta que estoy detenido, estoy detenida. Ayúdame a orar, dame un consejo. ¿Qué hago? Y entonces usted va a recibir un buen consejo, va a ser respaldada por la oración del hermano o de la hermana que tiene una vida, como digo, en el Señor, y entonces va a poder vencer el momento y mirar hacia adelante y seguir avanzando. Dice el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Jehová es el bien. Y luego dice, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza. Hermano, nuestra vida debe estar totalmente centrada en la voluntad del Señor. Y si nosotros observamos y ponemos en acción estos consejos de la palabra del Señor, jamás habremos de retroceder. Y como Pablo dice, el apóstol dice, nosotros no somos de los que retroceden. Usted y yo no somos de los que retroceden. No debemos ser de los que retroceden. Y si en alguna manera me estoy desanimando, me estoy desalentando y estoy mirando para atrás, hermano, busquemos el consejo, busquemos la ayuda, oremos, estrechemos la comunión con el Señor, y el Señor va a dirigir nuestra mirada a la meta y nos va a ayudar a vivir victoriosos hasta que Él venga por nosotros. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame en esta mañana a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Si necesito tomar una acción, si necesito evaluar mi vida espiritual, si estoy avanzando, si estoy detenido o si estoy con tendencia a retroceder, ayúdame, Señor, porque no quiero volver atrás. No quiero perder la bendición que tú tienes para mi vida y mucho menos la promesa que me has dado después de esta vida, Señor. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, Señor, acudimos a ti como siempre
porque te necesitamos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, porque somos dependientes absolutamente de ti y de tu palabra, Señor. Fuera de ti, fuera de tu palabra, nada tenemos que nos garantice poder alcanzar bendición, poder alcanzar beneficios espirituales en nuestra vida. Fuera de ti y fuera de tu palabra, Señor, solamente oiremos la voz del mundo, la voz del enemigo. Señor, esas voces negativas que nos van a llevar a retroceder, a volver atrás, a valorar lo que ya dejamos. El apóstol Pablo, Señor, lo grafica de tal manera que dice: todo eso lo tengo por basura con tal de alcanzarte a ti, Señor. Ayúdanos, te rogamos, Padre Santo, y que tu bendición nos acompañe cada día de nuestra vida para poder poner, Señor, delante de ti nuestra vida espiritual, avanzar. Aunque no sea, Señor, a gran velocidad, pero que nuestros pasos sean hacia adelante y que sean firmes y que sean estables, Señor, porque tarde o temprano llegaremos a la meta, Señor, y nos gozaremos de haber tomado las decisiones correctas. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por la salvación que tú nos das. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos aconseja, nos dirige, Señor. Y si a ella le prestamos oído, lograremos vencer, lograremos heredar todo lo que tú nos has prometido. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.